pasamos ya a las alternativas de los diferentes tipos de uniones. Creo que sigue siendo tema de hablar. Entonces tenemos uniones pernadas, que son compasadores, tenemos las de la técnica colombiana, que son las famosas bocas de pez y picos de flauta, las amarradas de la técnica asiática, por ejemplo, las que llevan los herrajes, que ya hemos visto, y las combinadas, que pues que como algunos de los sistemas. Recordemos que las uniones son supremamente importantes, ya me lo preguntaron cuando vimos lo de las uniones articuladas, porque por ahí pasan las cargas que vienen desde la cubierta hasta abajo, pasan por las uniones. Y las uniones lo que hacen es serían como un policía de tráfico que aguanta todo el tráfico, le da paso a este, le da paso a este para que no se congestionen y no llega a sobrecargarse y se colapse por ahí la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene una carga, viene otra carga, y una va por un lado y otra va por otro lado. Entonces, ese trabajo lo hace la unión. Y entonces esas uniones son las que transportan esa carga a la cimentación. Eso es bastante importante. Y entonces nosotros podemos hablar de que esas uniones pueden ser fijas, no que sean empotradas, sino fijas es de que no las vamos a poder desarmar después, sino que tendríamos que romper de alguna forma la caña para desarmar esto, o simplemente desarmables, es decir, hacemos una unión y después la podemos desligar y recuperar los elementos, que es lo ideal en una estructura de bambú. Tenemos que realizar un análisis de la resistencia de la unión. O sea, como la unión va a resistir cargas que llegan de varios puntos, pues esa unión debe tener la capacidad de resistir todas esas cargas que le están llegando y que luego va a repartir a la parte inferior hacia la cimentación. Entonces, pues debemos seleccionar la unión que mejor convenga de acuerdo a las cargas que nosotros hemos calculado que le van a llegar a esa unión. Entonces, la unión debe ser adecuada para resistir esas fuerzas que les decía que era la fuerza de tracción. Y aquí vamos a hablar de una fuerza, a ver, para que me entiendan, la fuerza de tracción es la fuerza que yo le hago a la caña hacia allá y hacia allá cuando jalo en este sentido. eh, y la resistencia que ella tiene se llama la resistencia a la tracción. Luego está la resistencia a la compresión, que es cuando yo le aplico una fuerza en la parte superior de la caña y esa es la resistencia que me da a la compresión. Y luego está la resistencia a la torsión, que es cuando una va para un lado y la otra va para otro lado. Eso es la torsión. Entonces todo eso pasa en las uniones. Dependiendo de la unión, todo eso puede pasar en las uniones. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces empezamos con las uniones pernadas. Y las uniones pernadas son la típica unión que lleva dos pernos. Perdón, un perno que atraviesa la caña. Y por eso es tan importante lo que yo les decía de la distancia de los nudos, entre nudos. Fíjese que el perno está aquí justamente después del primer nudo que corresponde al corte. Entonces aquí está el corte, aquí está el primer nudo y el perno siempre va después de ese nudo. No puede ir antes porque ¿qué pasa? Que como esto solo tiene fibras en una dirección, pues se rasgaría literalmente la caña. O sea, tendríamos no tengo un ejemplo para enseñarles, pero lo que sucedería es que se rasgaría la caña. Luego también, pues hay fuerzas en el otro sentido y ahí ya pues es más duro, porque ya en este sentido es más duro que se rompa la caña, más sin embargo, ahí hace muchísima fuerza. Entonces, volviendo a lo de las cargas, fíjese que aquí la carga está bajando por este elemento. Imagínenos que es una gota de agua que está bajando y esa es la carga. Baja por aquí. Aquí ya no tiene para dónde coger. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa carga tiene que coger un poco por este camino y otro poco por este camino. Entonces, en ese trabajo está el perno. Entonces, el perno es el que en realidad recibe toda esta carga. O sea, el perno es capaz de recibir toda esa carga. Y luego el perno se la cede a la caña, a esta caña y a esta caña. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de las pernadas. Y con las pernadas, ¿qué es lo que pasa? Son muy fáciles de hacer, es muy fácil de diseñar con ellas porque en realidad solo tenemos que hacer cortes rectos, hacer los orificios y pasar los tornillos y las tuercas. Eso es muy fácil, sino que gastamos más material, o sea, más cañas se van. Y eso sí, son unas estructuras muy, muy, muy interesantes que se pueden desarrollar, como les digo, se pueden hacer cosas muy bonitas. Esta es una estructura en Costa Rica que nosotros validamos. Una arquitecta Nobel que se arriesgó a trabajar con el bambú allí, lo hizo muy bien y se sacó este diseño de la chistera muy bonito, un edificio bastante interesante.
Obviamente no tuvo la oportunidad de haber estado en un taller como este y el problema de esta estructura es que la cimentación valió casi el doble de todo lo que valió el resto de la estructura, porque pues no tuvo la oportunidad de participar y entender lo que nosotros ya hemos explicado acá y entonces la estructura, la cimentación estaba súper sobredimensionada. Bien, las tradicionales de Colombia, en las tradicionales de Colombia, las tradicionales bocas de pez, entonces lo que pasa es que nosotros vemos eh, esa filigrana que hacen las estructuras en Colombia, que son espectacularmente bellas, que transmiten muy bien ese calor de estructura que nosotros decimos, pero el problema es que es demasiado elaborado, ¿no? Porque este tipo de uniones requiere una mano de obra calificada y con mucha experiencia. Fíjense que usan estos cilindritos que son de la misma caña para usar estas transiciones. Básicamente es como una rótula que transmite la carga al inferior. Es decir, si la carga baja por acá, pues perfectamente llega a la rótula y la rótula lo recibe y se lo entrega a la caña para que baje perfectamente. Aquí tenemos una unión también en boca de pez. Como la pueden ver, aquí está la unión en boca de pez. Y esa unión recibe la carga que viene, por ejemplo, de este elemento le ha pasado a este elemento, esta viene por acá y baja por acá, derecho hasta el suelo. Y en este caso, pues pasa lo mismo. Pero fíjense que nomás en este pequeño arquito ya nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4 de esas rótulas, por llamarlas de alguna forma, estos tubitos, muñequitos, y cada una lleva adosada dos bocas de pez, dos cortes especiales. Por lo tanto, aquí nomás ya tenemos 8. O sea que imagínense cuánto tiempo nos gastamos para elaborar este tipo de estructuras. ¿Cómo funciona ese tipo de estructuras? Pues ese tipo de estructura funciona mediante un perno que atraviesa la caña y viene con un ganchito o lo que haya aquí, y aquí pasa el otro perno que atraviesa. Entonces, aquí va la tuerca y así se amarra una a la otra. A ver, es algo como esto. Tenemos los dos pernos aquí, perdón, el perno aquí, lo logran ver, el perno pasa de aquí a aquí, transparente, ahí está el perno. Y aquí al final está la tuerca, es decir, el perno está entrando aquí, el perno entra por aquí da la vuelta al ganchito y se amarra esa, y aquí lo atornillo. Entonces este elemento se une con este elemento. Fíjense en esa unión en boca de pez. ¿Vale? Pero mírenla por este lado. Miren. Si ustedes se dan cuenta, esa unión es muy parecida como si fuera un ángulo que corté así y corté así. Ahí se ve. Y después se va puliendo. Aquí tal vez no lo alcancen a apreciar, pero el problema de esto es que también requiere un cuidado especial para que no vayamos a tener problemas de fisuras después, y eso lo veremos ahorita. Eh, entonces, eh, es muy bonito, pero es bastante complicado lograr una estructura, sobre todo sacarle el máximo de rendimiento al material a través de este sistema. Entonces, como tenemos el ganchito y tenemos el perno pasador con sus tuercas y aquí otra tuerca. También está la abrazadera de verdad que yo digo que ya hemos comprobado que no funciona, o sea, realmente no le aporta muchísimo a la resistencia de la estructura, por lo tanto no es. Lo importante aquí es hacer bien los cortes, y aquí por ejemplo vemos el de diagonal. Y lo que les decía, ese corte tiene que ser perfecto, porque si el corte no es perfecto y quedan estas lucecitas, entonces vamos a llegar a que nos vamos a entrar con esto, con este tipo de rajaduras ahí en la caña. Y, y lo que nosotros necesitamos realmente es que este corte sea perfecto para que encaje uno con el otro. Pero eso la verdad es muy difícil de lograr, prácticamente imposible. Entonces terminamos en que cuando se hace esa unión se pierde muchísima de la capacidad de la caña por culpa de que se rajó la caña y no se transmiten bien las cargas. Y lo otro es que estos elementos, y esto es bastante importante, estos elementos que yo los llamaba como a ver, estas rotulitas que transmiten la carga. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en esta se ve rajada. Lo que sucede es que esas rotulitas tienen que ser, no pueden ser así como esta caña. Este trozo de caña, como ven, no tiene nudo. Fue cortado de un entrenudo, por lo tanto es completamente hueca. Entonces, ¿qué pasa? Que si viene un elemento
y lo aprieta, lo oprime por acá, pues esa caña se va a rajar y se puede romper. Entonces nosotros debemos usar que tengan el nudo en la mitad, para que el nudo soporte ese esfuerzo de compresión perpendicular a la fibra de las cañas. Lo otro es que fíjense que aquí la carga viene por aquí. Esto es un error. Lo recibió la rótula esta, perdón, el muñequito este. Y luego baja por acá. Pero aquí ya no hay continuidad en este elemento. Por lo tanto, entra a jugar el perno, y este perno tiene que transmitir acá para que esta carga, si finalmente se vaya por este elemento. Pero ¿qué pasa entonces con este elemento? Que este elemento ha recibido otra carga y en realidad a partir de este punto este elemento está recibiendo dos cargas. Entonces este no está siendo solidario con él. Lo ideal es que este elemento eh, sea continuo, o sea, venga de aquí y vaya hasta el suelo, porque si no carece de sentido. ¿Para qué? Para que sea solidario con el otro y la carga que recibió de aquí no se la quite de encima aquí, sino que la lleve directamente a la cementación. Son detalles que hay que tener en cuenta. Luego tenemos lo de que, como les decía, que existen diferentes técnicas y métodos para hacer ese tipo de uniones, pues se hacen a mano, se hacen con caladoras, se pulen con el formón, son bastante laboriosas de hacer. De todas maneras, se ha tratado de agilizar el trabajo a través de estas sierras copas, sierras coronas, sierras de vaso, como la quieran llamar, que lo que hacen es que esa curva inicial, es decir, cuando yo tengo una caña y a esa caña yo le quiero acoplar con otra, pues lo que yo tengo que hacer es sobreponer, digamos, hacer el trazo de la curva aquí y eso, cortarlo. Entonces, ¿qué hago? Guardar las proporciones, buscaríamos una sierra de copa de estas que se acoplara, digamos, al diámetro de la caña. En este caso podría ser, por ejemplo, esta. Dijimos, bueno, esta ya se acopla al diámetro de la caña. Y ahora lo que yo hago es que una vez he marcado sobre la otra caña la curva, vengo y perforo con la sierra copa aquí y ya aquí me queda la curvita para poder acoplar, pero eso es mentira porque eso después requiere un trabajo de obra manual con el formón, pulir hasta que una acople bien en la otra y entonces eso es bastante dispendioso de hacer. Hay que tener mucha experiencia de haber hecho muchos cortes, que hay gente magnífica y que los hace rapidísimo, pero claro, asimismo pues cobran por su saber. Luego las uniones amarradas, que son las típicas asiáticas que usan para los andamios, que funcionan muy bien, con el bambú mozo, con fibras naturales lo hacen, es muy tradicional. Nosotros lo podríamos hacer, pero pues nosotros tenemos aquí otras técnicas y funcionan muy bien y las podemos lograr también. De hecho, ellos ya están copiando técnicas de Occidente, como las de Colombia. Estoy hablando de los chinos, por ejemplo. Vale, luego otra vez aquí volvemos al tema de los herrajes, entonces tenemos herrajes sofisticados como este para resolver este nudo, por ejemplo, donde concurren todos estos elementos. Estas que son muchísimas más elaboradas y costosas, estas por ejemplo son en duraluminio y neopreno y no sé qué, fíjense, simplemente para pasar una caña por el medio de la otra y va resistiendo una estructura temporal, esto no pesa nada, pero es más un artilugio estético, arquitectónico y decorativo diseñado por mi amigo Mauricio Cárdenas, perdón, que tiene su estudio en Milán y él trabaja mucho con estructuras efímeras y estructuras urbanas y mobiliario urbano y hace este tipo de cosas que le ha merecido muchísimos premios porque estéticamente hace unas cosas muy hermosas. Luego tenemos cosas tan sofisticadas también como estas, completamente hechas en acero inoxidable para el pabellón del Japón en la Expo. Son cosas muy sofisticadas, ¿no? Luego tenemos estos que los que han estado en Colombia han logrado ver esto en los peajes que hay por la zona del eje cafetero y el valle, en las autovías, estos estructuras para los peajes, estas que son más a medida y hechas, fíjense lo que me hablaban de la protección de los herrajes, pues aquí tenemos unos herrajes que están con una mano de anticorrosivo, pero que se ve que aquí ya los ha tocado el óxido y tienen que hacerle mantenimiento. Esto es una estructura típica de diseño de Simón Vélez y donde se resuelve este tipo de uniones también así. Fíjense el detalle, digo, miren la distancia que hay de aquí a aquí. Aquí está el nudo y aquí está el corte, eso es importante.
Y aquí, por ejemplo, para estructuras temporales que también estéticamente se ven muy bien, cables de acero enrollados en la caña en forma de punta, que lo recibe una pletina en acero galvanizado. Entonces eso ya depende del gusto y lo que queramos y hasta dónde queramos llegar. Y luego vienen los herrajes con soluciones generales, que es los que nosotros más nos gusta y en los que yo personalmente he trabajado y es en lo que más he investigado y desarrollado, y es llegar a un tipo de uniones que sean muy generales, muy prácticas, que las pueda hacer cualquier persona sin necesidad de mayor cosa. Ustedes sean capaces de resolver su estructura con, con muy poca experiencia técnica, sino que más juegue la intuición. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, para resolver esto, sencillamente es una pletina doblada aquí, aquí y aquí. Perdón, cambiemos de color porque no nos vemos. Una pletina que viene aquí, aquí y aquí. Y aquí tiene un disquito de apoyo, aquí va el pasador y aquí va entonces, tiene su elaboración. La idea es que nosotros eventualmente podríamos comercializar ya algunas de estas estándar. Em, Aquí se resuelve de la misma forma. Entonces, fíjese, vamos resolviendo la cercha así. Y aquí va otro de remate. Es muy sencillo y todos son pasadores. Y al final podemos tener cosas tan estéticas como la arquitectura tradicional en Colombia de la guadua, simplemente con herrajes sencillos. Esa es la idea. Y luego están las combinadas, que aquí, bueno, aquí también vemos los herrajes que nosotros hemos diseñado, como los que les acabo de mostrar, para resolver cosas particulares. O esta misma, que es esta, por ejemplo, yo las enseño aquí, es esta misma. Esta lo que hace es que, como ven, tiene este perno largo, porque este perno lo que está haciendo, y ahí como lo pueden ver, es recibir la caña inclinada. Entonces, digamos que este elemento puede ir incluso más inclinado. Entonces, ahí vean, ahí es útil lo que me preguntaban, una unión 100% articulada. Fíjense que podemos jugar con la pendiente aquí. Y este otro pedazo que sobresale de la caña, pues es para que venga otra caña en el otro sentido. Entonces aquí enhebramos otra caña en el otro sentido, que sería, digamos, una viga de cubierta, por ejemplo. Entonces eso es importante. Las típicas pernadas, podemos incluso pernar con madera, hacer las uniones tal, con madera como con cuñas. Entonces podemos combinar. Después de que combinemos varias técnicas, podemos hacer estructuras que tengan uniones combinadas, porque como les decía anteriormente, tenemos que buscar las uniones que más se adapten a la necesidad estructural que nosotros tenemos.